Bueno, agradezco a todos mis hermanos, especialmente a mis hermanos de Bucaramanga, a esa federación también que dirige Albita, por esta noble invitación. Vamos entonces a iniciar esta sencilla y humilde enseñanza que hemos extraído de la doctrina espírita y también hemos complementado con algunas investigaciones que hemos hecho al respecto. Entonces, iniciamos con un mensaje muy interesante del libro Respuestas de la Vida de André Luis y recibido por nuestro querido Chico Cándido Javier. Dice, este día es un regalo de Dios en nuestro auxilio. Depende de nosotros aquello que con él vengamos a hacer. Cada día que amanece es una bendición que recibimos y es una gran oportunidad que ese nuevo día en él podamos escribir las páginas más hermosas de nuestra reforma y a su vez trabajando por la construcción del reino de los cielos. Bien, el tema es Jesús, camino, verdad y vida. Y aquí vamos a hablar del venerable maestro Jesús de Nazaret. En este libro, Camino, verdad y vida, dictado por el Espíritu de Emmanuel a través de Francisco Cándido Javier, vienen las enseñanzas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su luz imperecedera brilla sobre los milenios terrestres, penetrando en el mundo. Aquí hay algo tan fundamental, pero que hay veces no profundizamos en algunas palabras. Dice, su luz imperecedera. La palabra imperecedera quiere decir que es por siempre, por toda la eternidad, que no se apaga y que penetra en el planeta de la Tierra, pero también penetra en el mundo interior de cada ser humano. Y también dice acá, luchas sangrientas, guerras de exterminio y calamidades sociales no modificaron un ápice las palabras que se actualizan cada vez con la evolución multiforme de la tierra. Tempestades de sangre y lágrimas no hicieron nada más que avivarle la grandeza. Esto lo está diciendo Emmanuel. Pero aquí hay algo también muy importante. Dice, con la evolución multiforme de la tierra, es decir, a través de diferentes formas y especialmente del dolor, es como evolucionamos muchos en el planeta de la Tierra. Tempestades de sangre y lágrimas no hicieron nada más que avivarle la grandeza, es decir, confirmando lo que Jesús dijo. Y aquí ya en el Evangelio de Mateo hay algo muy hermoso que el Maestro dejó esa enseñanza. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es como para pensar, como para reflexionar, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Si hacemos una mirada retrospectiva, hemos encontrado algo muy tremendo. Y quiero, con todo respeto, hacer una pequeña síntesis histórica de las pestes. La viruela data de las poblaciones humanas del año 10.000 antes de Cristo. Los científicos atribuyen a la viruela la mayor cantidad de muertes infecciosas, superando los 300 millones de personas.
Pero esta viruela, en el año 1520, en territorio americano, mató 56 millones de nativos. La peste de Atenas fue la primera epidemia documentada en la historia en el año 430 a.C. Murieron 150.000 personas. Según el historiador Tucídides, este se contagió y describió sus síntomas como fiebre, mucha sed y manchas en el cuerpo. Esto tiene que ver algo como lo que hoy está pasando. La peste negra o bubónica del año 1347 a 1351 tuvo su origen en China por la picadura de pulgas, y estas pulgas estaban en las ratas negras. 200 millones de personas murieron. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que duró desde el año 1939 a 1945 y enfrentó a gran parte de los países del planeta. Fue la guerra que más muertos dejó, tanto civiles como militares. En total murieron unos 62 millones de personas en ese periodo. ¿Será que lo que Jesús dijo se está cumpliendo a cabalidad? Él anunciaba todas estas cosas. Y aquí vemos los gestores de esta Segunda Guerra Mundial. Todos movidos por algo terrible que se llamaba el egoísmo. Aquí no había en ningún momento amor, sino egoísmo. Y aquí vemos a todas estas personas motivadas por los discursos con una gran sapiencia en el mal. Vemos a niños, a muchos seres padeciendo el dolor y la aflicción por la forma como un ser quiso dirigir y dominar el mundo. Esto es catastrófico, esto es lamentable, y muchas personas dicen, pero es que son escenas dolorosas. Es que estas escenas son las que en muchas circunstancias nos sensibilizan. Por eso debemos de mirar con claridad el dolor de los demás. San Vicente de Paúl decía que el verdadero cristiano era aquel que sentía el dolor de su hermano. Y aquí vemos el sufrimiento y la aflicción. Holocausto, 11 millones de asesinados entre judíos, gitanos y otros grupos étnicos, sociales, ideológicos. Todo esto lo anunció Jesús. De las guerras, de las pestes, de los terremotos y tantas otras cosas a las cuales podemos hablar. Y vemos también, esto es una calamidad. Este incendio en Australia, incendios en Australia, ahí vemos. ¿Cuántos meses duró todo esto? ¿Será que el hombre tiene que ver algo en esta situación? Muchos seres todo lo perdieron en este incendio. Vemos un ejemplo de fraternidad donde esta madre posiblemente abraza a su nené, manifestándole amor, manifestándole como un consuelo, como un alivio. Esta escena es dolorosa. Cómo este canguro se acerca para que le rocien agua y calmar la sed, el dolor que ha causado este incendio. Más o menos son 1.000 millones de animales han muerto. Del 31, esta información del 31 de diciembre del año 2019, según el profesor Chris Wittman, experto en biodiversidad australiana de la Universidad de Sydney. Bien, dice y continúa, en el curso de las existencias renovadas muchas veces hemos despreciado el camino, indiferentes ante los patrimonios de la vida indiferentes ante los patrimonios de la verdad y de la vida,
A pesar de todo ello, el Señor nunca nos dejó desamparados, ni nunca nos va a desamparar. Somos indiferentes al llamado que nos hacen. No nos preocupamos. Esto es una lección que en este momento está recibiendo toda la humanidad. Continúa Emmanuel. Él es el amigo generoso, se está refiriendo al Cristo o a Jesús. Pero tantas veces olvidamos sus consejos que somos susceptibles de alcanzar oscuras zonas de indefinible aplazamiento de nuestra iluminación interior para la vida eterna. Nos olvidamos de sus consejos, porque Jesús era un gran pedagogo, era un gran maestro, Él nos conocía y todas sus enseñanzas son consejos. No hagáis a otro lo que no quieras que hagan para ti. Pero nosotros, en verdad, nos olvidamos de estas enseñanzas y grandes consecuencias tendremos que afrontar. Continúa Emmanuel, en un collar de perlas, cada una tiene un valor específico y que, en el inmenso conjunto de enseñanzas de la Buena Nueva, cada concepto del Cristo o de sus colaboradores directos se adapta a una determinada situación del espíritu en los caminos de la vida. Y estos caminos de la vida son las diferentes reencarnaciones que se nos ofrecen para poder asimilar las enseñanzas de la Buena Nueva. ¿Será que en esta reencarnación estaremos nosotros asimilando esas enseñanzas dadas por Jesús a través de sus colaboradores directos, que son los espíritus encarnados y desencarnados que trabajan por el bien? Y continúa Emmanuel. El Evangelio no se reduce a un breviario para el reclinatorio. Es el derrotero imprescindible para la legislación y administración, para el servicio y para la obediencia. El Evangelio no es para nosotros tomarlo y aprendérnoslo de memoria y no practicarlo. No, dice que es el derrotero imprescindible para la legislación y administración. Y la palabra legislación quiere decir un conjunto de leyes, un conjunto de normas. Y esa ley que Jesús vino a traer fue la ley de amor. Y administrador quiere decir que se tiene la capacidad de ejercer estos conjuntos, nada más ni nada menos, para cada día ser más obedientes a las enseñanzas del buen Jesús, dadas por los espíritus superiores. Muchos discípulos en las diversas escuelas cristianas se entregan a investigaciones teológicas, transformando las enseñanzas del Señor en reliquia muerta de los altares de piedra. No obstante, espera el Cristo que vayamos todos a convertir su evangelio de amor y sabiduría. Y continúa el mensaje que es muy hermoso. En compañero de la oración, el libro escolar en el aprendizaje de cada día, en fuente inspiradora de nuestras más humildes acciones en el trabajo común y en el código de las buenas maneras del intercambio fraternal. El Evangelio, según el Espiritismo, debe ser para nosotros como aquella cartilla donde aprendimos las primeras letras y que esas letras se constituyeron en un conocimiento para hoy tener lo que tenemos. Así debe ser el Evangelio para nosotros, un aprendizaje diario y que este aprendizaje nos dé la oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido, no solamente para nuestro bienestar, sino para el bienestar de la humanidad. ¿Qué hacer? Dice Emmanuel, tenemos inmensas distancias a vencer en el camino para adquirir la verdad y la vida en su significación integral. ¿Qué hacer? Entonces, muchos pensamos que, es decir, con lo poco que sabemos, ya nos nacen las alitas para volar
como angelitos a los planos angelicales. Dice, tenemos inmensas distancias a vencer en el camino para adquirir la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo, buscad la verdad y ella os hará libres. Y eso es lo que debemos nosotros, preocuparnos por buscar esa verdad para ser libres de la ignorancia. No obstante, lo oportuno de la indagación importa considerar que son muy raros aquellos que valoran el día, multiplicándose por todas partes las filas de los que buscan aniquilarlo de cualquier manera. La vieja expresión popular, matar el tiempo, refleja la inconsciencia vulgar en ese sentido. Por eso al inicio vimos que cada día es un regalo de Dios y muchos, a cambio de aprovechar cada segundo de nuestra existencia, entonces sentimos como tedio y estamos mirando permanentemente el reloj. ¡Qué día tan largo! No se acaba. Y otros con la esperanza de que el día sea más largo para hacer algunas cosas saludables por el bienestar espiritual de sí mismo y de los demás. En Cristo todo debe ser renovado. El pasado delictuoso estará muerto. Las situaciones de duda habrán llegado a su fin. Las viejas reflexiones del hombre carnal darán lugar a una nueva vida en espíritu, donde todo signifique sana reconstrucción para el futuro eterno. Queridos hermanos, el pasado delictuoso estará muerto con Cristo. E investigando quién es un ser delictuoso, es aquel que violenta las leyes de los hombres, pero también somos delictosos quienes violentamos la ley de Dios, con todo el respeto que me merecen mis queridos hermanos. Dice, es un contrasentido valerse del nombre de Jesús para intentar la continuación de antiguos errores. Muchos toman el nombre de Jesús, ponen una carita de oveja, pero por dentro tenemos algo terrible, que es el corazón de lobos. ¿No será, con respeto a todos quienes me escuchan, que de pronto está sucediendo acá, como pasó con los fariseos, que decían conocer la ley de Dios y en el nombre de la ley de Dios hacían tantas cosas? Por eso Jesús viene y les dice, sois sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de podredumbre. Reflexionemos sobre estos asuntos que nos trae acá Emmanuel. Para venir hasta nosotros se aniquiló a sí mismo, ingresando al mundo como hijo sin cuna y ausentándose del trabajo glorioso como siervo crucificado. Sí, el Maestro para venir a nosotros, es decir, se aniquiló, se hizo simple, se hizo sencillo, humilde y nos dio ejemplo porque nació sin lujos, sin atuendos, sin cuna, en una pesebrera. Esto es para reflexionar y ausentándose del trabajo glorioso como siervo crucificado. Vino a cumplir la misión y el pago que los seres humanos le dimos por el trabajo que él hizo fue llevándolo a la crucifixión. Jesús renunciando al trono, perdón. Ya, ahora sí. Aquí, entonces, Juana de Angis, en el libro Recetas de Paz a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, viene esta enseñanza. Felices aquellos que hoy ceden para recibir mañana, los que ahora donan para más tarde enriquecerse, los que comprenden que la verdadera felicidad consiste en ayudar y proseguir la marcha sin imponer nada ni tomar nada. Una enseñanza muy hermosa, donde debemos de entregarnos a los demás sin esperar absolutamente nada en contraprestación. Y continúa Juana de Ángeles. Jesús, renunciando al trono de Altísimo, vino a convivir con nosotros y a soportarnos. Él descendió de los mundos angelicales
y vino a convivir con nosotros y a soportarnos. Y miren que desde su nacimiento fue perseguido porque Herodes le encomendó la misión a los magos que fueran y miraran quién eres hacer y que le regresara y le informaran a él. En vista de que no lo hicieron, entonces vino la persecución y cuántos seres murieron pensando que entre ellos había muerto Jesús. Tuvo que soportar esa persecución. Dice, reconociendo nuestra pequeñez, renunció a su grandeza. Claro, el maestro de maestros renunció a su grandeza y se colocó a los pies de la humanidad. Y lo hizo con sus apóstoles, lavándole a cada uno los pies. Ahí estaba renunciando a su grandeza y colocándose a los pies de la humanidad como el maestro de maestros, dándonos una lección muy grande de humildad. Para hacerse entender, renunció a su sabiduría trascendental. ¿Qué tal que el maestro hubiera utilizado todo su lenguaje, toda su sapiencia para hablar y traer el mensaje de la buena nueva? Es que el mensaje de la buena nueva era sencillo para los sencillos, para los humildes. Y por eso vino. Y el mensaje lo dio a través de parábolas, de ejemplos sencillos, para que todos en esa época lo entendieran y hoy también. Pero desafortunadamente parece que ha pasado inadvertida esa enseñanza sencilla de Jesús. Y agrega acá, para amarnos renunció a la tranquilidad sufriéndonos. Claro, renunció a la tranquilidad y por eso él dijo, si alguna de mis ovejas sale de mi rebaño, yo voy en pos de ella. Nos sigue buscando porque nos ama, porque quiere lo mejor de lo mejor. Y dice, y renunciando a la propia elevación, está aguardándonos. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y al Padre no se llega sino por mí. Nos está esperando que nosotros tomemos sus enseñanzas, sus consejos, para poder evolucionar y el maestro continuar siendo el comandante, el que guía esta barca que anda en alta mar y que esas olas de alta mar se constituyen en los pensamientos y en los sentimientos egoístas y violentos de la humanidad. Y aquí muchos se preguntan, ¿dónde está Jesús que no vino a su encuentro después de los sucesivos ruegos? ¿En qué esfera lejana permanecerá el Señor, distante de sus amarguras? No comprenden que, a través de sus mensajeros generosos de su amor, el Cristo se encuentra cada día al lado de todos los discípulos sinceros. Es que muchos esperamos que Jesús venga en persona y entonces Él no dijo que enviaría el Consolador prometido y el Consolador prometido no es el espiritismo y el espiritismo no lo han revelado los espíritus superiores que son aquellos mensajeros que es decir, nos dan consuelo, que nos esclarecen, que nos dan esperanza. Si quieres que Jesús venga a santificar tus actividades, endereza los caminos de la existencia, regenera tus impulsos, deshaz las sombras que te rodean y lo sentirás a tu lado con su bendición. Por eso él decía que muchos tenían ojos, pero no veían, y orejas para escuchar y no escuchaban. Y eso nos pasa a muchos, que no vemos, que no entendemos y no escuchamos el llamado de Jesús que está en su buena nueva. La vida debería constituir por parte de todos nosotros una rigurosa observancia de los sagrados intereses de Dios. Pero con frecuencia el ser humano busca anteponerse a los designios divinos. Entonces se establece el desequilibrio porque nadie engañará a la ley divina. Claro, el ser humano quiere anteponer su voluntad, su capricho a los designios de Dios.
Gran equivocación, porque nuestra voluntad es interesada en egoísmo, mientras que los designios de Dios buscan el bienestar de cada uno de sus hijos. Así nos parezca a nosotros que la voluntad de Dios está contra nuestros intereses, pero que son egoístas. Entonces establece el desequilibrio porque nadie engañará a la ley divina. Jesús fue muy claro y dijo, de lo que tú siembras, de eso recoges. Con la vara que mide, seréis medido. No podemos nosotros violentar la ley y pensar que con darnos unos golpes de pecho ya todo pasó al olvido. Y él les dijo a sus apóstoles, se refería acá, echad la red por la banda derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Eso está en el Evangelio de Juan. Y sigue nuestro querido Emmanuel diciendo lo siguiente. En esta figura, el espíritu humano es un pescador de los valores evolutivos en la escuela regeneradora de la tierra. Aquí se está hablando de los valores evolutivos, pero hay muchos que son pescadores, desafortunadamente, de los vicios y las enfermedades del alma. Y entonces se pierde la bendita oportunidad que nos han brindado en esta reencarnación de hacer un buen trabajo por el bienestar nuevo. Cada nuevo día el hombre se levanta con red de intereses. ¿Estaremos echando nuestra red por la banda derecha? ¿Se fundan nuestros pensamientos y actos sobre la verdadera justicia? Queridos hermanos, considero que lo que estamos viviendo en este momento es porque se requiere fundar nuestros pensamientos en la verdadera justicia. En la cuestión 875 del Libro de los Espíritus, Kardec preguntó al mundo superior, ¿cómo se fundamenta la justicia? Y el mundo espiritual superior dice que en el respeto de los derechos de los demás. Cuestionémonos si se están respetando los derechos de los más vulnerables, en el planeta de la Tierra. No. Pisoteamos a los demás buscando crear los intereses personales a través del egoísmo y del orgullo. Pero vemos que esta lección en este instante hace que los seres humanos se sensibilicen y ahora sí, todos solidariamente estamos trabajando para ayudarnos mutuamente como seres humanos. Luego el COVID-19 es un mensaje de amor. Es una necesidad que la humanidad requiere para empezar a entender que todos tenemos los mismos derechos y que todos somos hijos de un mismo Padre y que todos somos hermanos en Él y que los más fuertes debemos de ayudar y extender la mano a los más débiles, a los más necesitados. Por eso Kardec dijo, trabajo y solidaridad y tolerancia. Se requiere este legado de Kardec que se aplique en la humanidad para que, es decir, haya una verdadera justicia. Conviene consultar la vida interior en el esfuerzo diario, porque el Cristo en esa enseñanza recomendaba de modo general a sus discípulos, dedicad vuestra atención a los caminos rectos y hallaréis lo necesario. Los que estudiamos la doctrina espírita debemos de preocuparnos en dedicar nuestra atención
en cuestionarnos también si estamos haciendo las cosas correctas o incorrectamente. Y para eso se requiere entonces ir a la cuestión 919 del libro de los Espíritus, donde ese sabio de la humanidad, cuestión 919, donde ese sabio de la humanidad, Sócrates, que fue precursor de la doctrina espírita, dice, conócete a ti mismo. Y no podemos saber si vamos por el camino recto o equivocado si no nos conocemos a sí mismo y tenemos el valor y el coraje de reconocer que estamos fallando en X o determinadas cosas. Sin la comprensión de Jesús en el campo íntimo asociado a los actos de cada día, el alma será siempre la prisionera de preocupaciones inferiores. De eso no nos podemos equivocar. Cuando estamos ausentes e ignoramos el mensaje de Jesús, las preocupaciones agobian nuestras vidas y hacen una vida desdichada, desafortunadamente. Nadie olvide la verdad de que el Cristo se encuentra en el umbral de todos los templos religiosos del mundo. Esto es algo conmovedor que dice Manuel. En el umbral, está en la entrada de todos los templos religiosos. ¿Pero qué está haciendo Jesús allí? Vamos a mirar. Preguntando con interés a los que entran, ¿qué buscáis? Pero nosotros escuchamos la voz de Jesús, no la escuchamos. ¿Qué buscáis? Pero no es en los centros religiosos, sino en los centros espíritas. También ahí está Jesús, a la puerta de la entrada de cada institución, preguntándonos con interés, ¿qué buscáis? Nos hemos cuestionado esto. ¿Qué buscamos cuando vamos al centro espírita? ¿Qué necesitamos? La mayoría es la solución a nuestros problemas, a nuestras aflicciones, pero nadie le dice a Jesús, vengo en busca de ti, Señor, para seguir tus pasos, tus huellas, Señor. Quiero ir tras de ti, Señor. Cuésteme lo que me cueste. Señor, quiero ir por el camino estrecho, Señor, para cada día ser mejor, para poder abrazar tus enseñanzas y poder servir en tu nombre. Aquí en el libro Entre telones de la obsesión, dictado por el doctor Filomeno de Miranda a través de Ivaldo Pereira Franco, hay una enseñanza muy noble. Las elevadas responsabilidades que nacen del conocimiento del espiritismo forjan hombres veraces, legítimos cristianos. La palabra forjan quiere decir que forma hombres veraces, legítimos. Luego, quienes hemos conocido, quienes estamos conociendo, quienes estamos estudiando la doctrina espírita, tenemos grandes compromisos en que nuestra reforma moral nos llevarán a ser ejemplo de vida. Por eso Kardec dice claramente que el verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en corregir sus malas inclinaciones. Esta debe ser la terapia de todos los días que Dios nos concede en poder dominar nuestras malas inclinaciones. Y continúa nuestro querido y venerable hermano Filomeno de Miranda, comprendiendo que ser espírita es trazar en la propia conducta el comportamiento del Cristo, a ejemplo de todos aquellos que lo siguieron. La palabra conducta quiere decir que es el comportamiento diario del ser. Estamos nosotros, óigame bien, queridos hermanos, que todos los actos de nuestra vida estén acordes a las enseñanzas de Jesús, sería ya en ese orden de ideas que ya hemos construido el reino de Dios en nuestros corazones. Y continúa la enseñanza por Filomeno de Miranda en el libro Entre telones de la obsesión.
el apóstol de los gentiles afirmaba: ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Es decir, que todos los actos del apóstol Pablo estaban acordes a las enseñanzas de Jesús. Sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos estaban acordes a las enseñanzas del buen maestro. Por eso él dice: ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Algún día podamos también nosotros decir esta frase. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Y aquí vemos esta enseñanza, me causó mucha curiosidad. El que está a la izquierda, que tiene algunos pelitos en los labios y como barbita, está iracundo. Y el nené está feliz de la vida. Feliz. Ojalá estuviéramos siempre como un nené a cambio de nosotros dejarnos contaminar de esa cólera, de esa ira que tanto daño hace. Y viene la enseñanza acá. Si pensara que la cólera no remedia nada, que perjudica su salud e incluso compromete su vida, reconocería que él mismo es la primera víctima de ella. No obstante, sobre todo, otra consideración debería tenerlo, la de pensar que hace desdichados a todos los que le rodean. ¿Cuántas veces nosotros, cuando entramos en esa cólera, en esa ira que arremetemos contra todos, a quienes vamos a tener como primeras víctimas son a nuestros seres queridos? Que esto nos sirva para reflexionar y para pensar seriamente que vamos a hacer mucho daño. Si tiene corazón, ¿no será un motivo de remordimiento para él hacer sufrir a los seres que más ama? Y qué pena mortal si en un arrebato de furia cometiese un acto que tuviera que reprocharse el resto de su vida. Aquí hay cosas tan supremamente delicadas que decir, vale la pena que pensemos nosotros cómo en un acto de cólera la persona puede perder hasta la propia vida. Conozco casos de una persona muy allegada donde tuvo un choque con un ser querido y por esa ira que tuvo le dio un infarto y murió. Otra persona muy allegada también tuvo un choque con un familiar y en esa ira perdió la voz y eso le llevó a que esa persona se comunicara escribiendo y al verse en esa situación, entonces hizo que trajeran un psiquiatra, psicólogo y que ellos dictaminaran si estaba lúcida o no esa persona. Y ellos dictaminaron que sí. Entonces solicitó que como estaba en pleno conocimiento de sus facultades, dominio de sus facultades, se le aplicara la eutanasia. Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de ir a hacer el evangelio, hablar con esa persona que era amiga de la familia y antes de que se le aplicara la eutanasia, desencarnó. Dice Filomeno de Miranda: espírita, la cólera es contraria a la caridad y a la humildad cristiana. En el libro Momentos de Salud y de Conciencia, Juana dice lo siguiente: libérate de todo escombro mental que puede constituir una fuente de intoxicación y estímulo para las vidas microbianas perturbadoras y conserva tu paz íntima. Libérate de todo escombro mental no es nada más ni nada menos que aquellos pensamientos dañinos, porque la mente, de acuerdo a lo que dice Juana de Ángeles, es su función la de crear los pensamientos. Debemos de sacar esos pensamientos que tanto daño nos hacen y que se constituyen en intoxicación. Y estos pensamientos malévolos son un estímulo para las vidas microbianas perturbadoras que producen tantas enfermedades y que en dadas circunstancias vamos donde los médicos y no encuentran absolutamente nada, pero estamos enfermos. En Recetas de Paz continúa entonces
Juana y dice lo siguiente: si persistes en el mal humor, cultivando amarguras y alimentando odios, estás en peligro. Si te entretienes en la maledicencia o en la ociosidad, o te conduce bajo lluvias de improperios que parten de tu rebeldía, estás al borde de un terrible despeñadero. Es decir, la cólera, la ira, no hace ningún beneficio. Y continúa. Mire lo que produce: ulceraciones del estómago, del duodeno, problemas hepáticos y disfunciones intestinales, manifestaciones cancerígenas y disturbios emocionales que propician la ansiedad. La neurosis, la psicosis y otras alienaciones tienen sus orígenes en la intimidad del alma. Es decir, nosotros no podemos olvidar que todo está en el campo periespiritual y que allí es donde se gestan las grandes aflicciones para el ser humano por la ley de causa y efecto. Y dice: entrégate a la acción del trabajo constante para no tener tiempo para la queja o el mal humor, ni para averiguar acerca del error ajeno y de la ingratitud. Todo esto sucede, perdóneme la expresión, cuando nuestra mente no tiene nada que hacer y está entonces, volviendo al tema que hablamos, matando el tiempo. Esto es muy importante que nos sirva a todos nosotros esta reflexión. En el Evangelio, según el Espiritismo, bienaventurados los misericordiosos. Dice: la misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. En verdad, todo esto lo pone a uno a reflexionar. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. Sería muy importante que nos cuestionemos todos los que estamos leyendo esta enseñanza dada por el maestro Allan Kardec en el libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 20, ítem 4. En el olvido y el perdón de las ofensas, ¿será que nosotros estamos aplicando como estudiantes de la doctrina espírita estas enseñanzas en la primera célula de la sociedad, que es el hogar? ¿En nuestro hogar será que estamos nosotros perdonando a diario las ofensas? ¿Será que estamos aprovechando la oportunidad que nos han brindado en esa primera célula de la sociedad, que es el hogar, que es donde allí hacemos permanentemente como un trabajo, un taller para cada día buscar desvanecer de nuestro interior el odio y el rencor? En los centros espíritas también se estará haciendo esta terapia. Estaremos colocando por encima de estas miserias espirituales el perdón y el amor enseñado por Jesús. Pedro se aproximó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? Y Pedro le dice a Jesús. Pedro era muy inteligente y yo siempre he argumentado que él tenía en el fondo alguna cosita. Y dijo: le voy a proponer al maestro que más bien sea 7 veces. Y Jesús le respondió: no. Cuando le dijo no, yo creo que Pedro se llenó de mucha felicidad, dijo: de las que me salvé. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Es decir, debemos de perdonar ilimitadamente. Son 400 veces, 490 veces. En el libro El Consolador Prometido, dictado por Emmanuel a través de nuestro querido Chico Cándido Javier, se habla que hay que perdonar 490 veces a la misma persona la misma falta. ¿Cómo le parece la terapia que tenemos que hacer cuando, es decir, no hemos tenido el valor ni el coraje de perdonar ni siquiera una pequeña ofensa a nuestro propio ser querido? Hay hogares que por una palabra, por una mirada, porque no se llamó la esposa al esposo, duran hasta un mes sin hablarse entre el núcleo familiar.
entre hermanos, en los centros espíritas, tantas cosas que debemos nosotros de pensar seriamente en este orden de ideas. En momentos de salud de conciencia viene otra enseñanza. No vale la pena dejarse envenenar por el resentimiento. Un autoexamen enérgico te ayudará a identificar el resentimiento entre los pliegues de tu alma. A continuación, si prosigues en su búsqueda y análisis, descubrirás sus raíces, sabrás cuándo inició, por qué se instaló en tu ser y comenzó a perturbarse. Este resentimiento, qué bueno estudiar también esta colección psicológica de Juana de Ángelis. Resulta que este resentimiento en muchas circunstancias viene desde cuando uno era niño, que recibió un trato injusto, inmerecido por los profesores de esa época, que las palabras que utilizaban eran degradantes, humillativas hacia los niños. También nosotros, los padres de familia, en muchas circunstancias hemos utilizado palabras denigrantes, humillativas, despectivas con nuestros propios hijos. Entonces, eso va creando un resentimiento, como también sucede en los centros espíritas, donde muchas veces llegamos, muchos hermanos, damos un beso y saludamos a los que nos caen bien y no determinamos a los demás hermanos. Ahí vamos creando también un resentimiento. Y eso es muy importante, que es decir, tengamos de presente estos asuntos, por favor. Y sigue Juana de Ángelis. Vive pues sin amargura, purifícate, resentimiento, nunca más. Es decir, tenemos que tener el valor de perdonar las ofensas que nos hayan hecho. Pero muchos de nosotros nos estamos intoxicando, dando cabida a ese resentimiento que posteriormente se manifiesta en un odio terrible, en ira, en cólera, que envenena el alma. Hay que perdonar, tener la capacidad de perdonar y también de autoperdonarnos cuando nosotros consideramos que hemos fallado. Haced a los hombres todo lo que quisiera que ellos os hiciesen, porque esta es la ley y los profetas. Esta es una máxima de Jesús, el buen Jesús. Es decir, nos está hablando Él sobre su enseñanza, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de todas estas enseñanzas que Él nos da el consejo, que es decir, no hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hiciesen. Esta es una enseñanza que nos da el Maestro. Por eso hemos y debemos de entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que las enseñanzas de Él, a través de su ejemplo, de su dulzura, de su ternura, nos debe de conmover, nos debe de sensibilizar e ir tras las huellas del Maestro. Máxima de Cristo, amaos los unos a los otros. Poned en práctica esa máxima, congregados todos en torno a esa bandera, y alcanzaréis la felicidad y el consuelo, perdón. Lo dice el Espíritu, un Espíritu protector. Claro, en algunas circunstancias, cuando tengo la oportunidad de hablar, entonces he venido reflexionando y manifestando a quienes me escuchan que hemos tal vez interpretado mal las enseñanzas de Jesús. Él dijo, amaos los unos a los otros, pero tal vez hemos entendido mal y hemos más bien utilizado es la enseñanza contraria. Armaos los unos contra los otros. Esto debe de poner término la humanidad. Debemos de amarnos los unos a los otros,
como Jesús lo enseña, como Él quiere que se hagan las cosas, como sus mensajeros a diario nos lo están diciendo. El amor, ese invencible amor, vence todos los obstáculos. Y debemos de tener nosotros de presente que el amor nuestro es Jesús. Ese es el amor de la humanidad. Él es el que ha venido a extendernos sus manos misericordiosas para que nosotros salgamos de aquellas cavernas, de aquellos lugares tan lamentables que hemos construido con nuestros estados mentales equivocados que llevan a sentirnos desafortunadamente poderosos por el egoísmo, pero en verdad el amor hace que los seres humanos sean sencillos, humildes, compasivos, indulgentes, y entonces es cuando estamos construyendo el reino de los cielos en nuestro corazón a través del amor. No olvidemos que Jesús es y será el camino, la verdad y la vida por toda la eternidad. Muchísimas gracias para todas y todos los que han tenido la caridad y la benevolencia en escuchar estas humildes y sencillas enseñanzas.